básicamente porque abarca varias patologías, ¿ya? De acuerdo, ¿no es cierto?, al grado de dolor que tenga el paciente, ya sea a nivel del cuadrante superior derecho, o cuadrante, ¿no es cierto?, inferior derecho, o a nivel de la línea media, a nivel epigástrico, a nivel umbilical o hipogástrico, ¿ya? En base a todos esos cuadrantes, ¿no es cierto?, nosotros tenemos que tener asociado algún grado, ¿no es cierto?, de sospecha de acuerdo a la patología que pudiéramos encontrar con el ecograma, ¿ya? En base a eso, entonces, vamos a ver una breve, ¿no es cierto?, repaso de lo que vimos en la clase pasada con respecto al protocolo. ¿Ya? Voy a compartir una imagen de un caso, ¿ya? Un caso normal, ¿ah? No tiene patología. Eh, ya, ahora sí. ¿Ven toda la pantalla, no? ¿Sí? Sí, profe. Ya. Bien, entonces, como dijimos en la clase pasada, uno parte viendo siempre lo que es el lóbulo hepático izquierdo, ¿ya? Ahí abajo dice lóbulo hepático izquierdo, con la aorta abdominal, ¿ya? Esta es una paciente en realidad ideal porque yo puedo ver muy bien lo que es la aorta. Si se fijan acá, la aorta no alcanza eh, una profundidad a nivel de los 10 centímetros, ¿ya? Ustedes saben que el transductor convexo, ¿no es cierto?, por su forma, uno puede adaptarlo de tal forma de que yo puedo acoplarme, en este caso, en el abdomen del paciente. De esa forma yo puedo disminuir un poco lo que es la profundidad, en este caso, de las estructuras que están a ese nivel, como por ejemplo la aorta, ¿ya? Al comprimir la aorta yo la trato de dejar lo más anterior posible al transductor, ¿ya? Por eso que se vea más o menos en la altura de los 5 o los 7 centímetros. Entonces vemos la aorta abdominal, vemos el lóbulo hepático izquierdo, ¿ya? Es la primera imagen que se adquiere, ¿ya? Uno siempre parte por la línea epigástrica. Después, la segunda, ¿no es cierto?, empezamos con el lóbulo hepático izquierdo, nos vamos, ¿no es cierto?, un poquito más a la derecha del corte anterior, y vemos, ¿no es cierto?, lo que es la vena cava inferior, abajo, ¿ven? Lóbulo hepático izquierdo, vena cava inferior, y acá tenemos, ¿no es cierto?, lo que es el lóbulo caudado, que corresponde al segmento 1 de la clasificación Kuhniana. Y entre medio, ¿no es cierto?, del lóbulo hepático izquierdo y el lóbulo caudado, está esta fisura de ligamento que corresponde a la fisura del ligamento venoso, ¿ya? Por el solo hecho de ser ya un ligamento, tiende a tener un mayor brillo, ¿ya? Tiende a ser ecogénica o hiperecogénica, ¿no es cierto?, que gracias a ella, ¿no es cierto?, yo puedo dividir, ¿ya?, el lóbulo hepático izquierdo del lóbulo caudado, ¿ya? Y por debajo, ¿no es cierto?, dijimos bien claro, la vena cava inferior, que, ¿no es cierto?, sale del corazón. Esa es la región del corazón, ¿ya? Recapitulando otros conceptos, acá, por ejemplo, tenemos la imagen, acá un símbolo que dice una S, que corresponde a la marca o muesca, ¿no es cierto?, del transductor, que eso me indica que al ser esta imagen un plano longitudinal, ¿ya? Porque acá estoy viendo la vena cava, ¿no es cierto?, en su eje largo, esto vendría siendo lo que es el territorio superior, ¿ya?, del paciente, y acá lo que es el territorio inferior. Por lo tanto, acá yo voy a ver el corazón, y acá voy a ver, ¿no es cierto?, lo que es la región del estómago, pasando, ¿cierto?, por debajo del hígado, y haciéndose duodeno. Entonces, yo tengo, en este caso, los puntos, ¿no es cierto?, en la imagen de superior, inferior, anterior, porque acá estoy viendo la pared abdominal, ¿no es cierto?, la parte anterior del hígado, y a posterior, ¿no es cierto?, yo veo los grandes vasos, como por ejemplo la vena cava inferior y la aorta abdominal, ¿ya? Entonces, este sería el punto posterior, ¿ya? Región posterior. Bueno, acá el operador tomó inmediatamente la aorta abdominal, pero igual está dentro del protocolo, porque acá acuérdense que se hace un estudio o una mirada a nivel de la aorta intrarrenal, de tal forma de descartar posibles aneurismas, ¿ya? Y vemos que la aorta abdominal tiene un calibre conservado, ¿ya? Si uno hace la medición, mide cercano a los 8 milímetros, está
de un diámetro normal, y aparte tiene un diámetro, ¿no es cierto?, conservado a lo largo de su eje. Ya no se ve ningún levantamiento a nivel de la pared. ¿Ya? Por debajo está la columna vertebral, ¿no es cierto?, la región lumbar, ¿ya? Ahí están los cuerpos vertebrales, ¿no es cierto?, que generan esa típica sombra acústica que también vimos en esos artefactos. ¿Ya? Bueno, siguiendo con el protocolo, después sigue lo que es el páncreas. ¿Ya? El páncreas es una estructura que tiene una disposición donde la cabeza está más abajo y va ascendiendo, ¿no es cierto?, a través del cuerpo, de tal forma que después la cola sigue hasta el órgano esplénico o el vaso. ¿Ya? Por lo tanto, para ver el páncreas, yo lo dije en la clase pasada, que no hay que hacer un corte axial estricto, sino que hay que dar cierta oblicuidad al transductor, de tal forma de dar, ¿no es cierto?, con el mayor eje del páncreas, en este caso el eje transversal. ¿Ya? De esa forma yo tengo acá lo que es la cabeza del páncreas, ahí, y el cuerpo. Ahora, ¿cómo yo inmediatamente puedo distinguir el páncreas en el espacio, en este caso, o en el campo de visión del monitor? En esta imagen, por ejemplo. Yo lo primero que tengo que ver es la vena mesentérica superior con la vena esplénica. ¿Ya? Yo viendo la vena mesentérica superior en la imagen, yo inmediatamente sé dónde está el páncreas. Por ejemplo, en el centro de la imagen, acá yo veo que acá está la vena mesentérica superior, porque dijimos bien claro que los grandes vasos, ya sea vena o arteria, tienen que ser anecoicos, negros. Entonces, al ver la vena mesentérica superior en el centro, inmediatamente yo sé que la que sigue acá y se va a ir hacia la izquierda, porque este es un corte transversal, ¿ya? Derecha, izquierda, es la vena esplénica. Por lo tanto, lo que está por encima va a ser lo que es el páncreas. ¿Ya? De esa forma yo sé que lo que estoy viendo ahí es páncreas y no es otra cosa. ¿Ya? Estoy viendo ahí la cabeza, ¿no es cierto?, el cuerpo, que tiene una gran proporción, y la cola pancreática, que, bueno, realmente la cola pancreática no es muy valorable, porque inmediatamente por acá, por ejemplo, tenemos artefactos, ¿no es cierto?, de sombra sucia que provienen del sistema digestivo. Entonces la cola pancreática prácticamente no se logra valorar adecuadamente. ¿Ya? Por eso que uno a veces con ecografía no puede descartar del todo una pancreatitis aguda, ¿ya? Porque estas pancreatitis pueden tener diferente localización. Entonces, idealmente hacer un TAC, ¿no es cierto?, para ver, ¿no es cierto?, parte alteración de la grasa adyacente, que dije bien claro que en el escáner hay la grasa en general se ve reducida o más oscura, y cuando hay una alteración de la grasa, ¿no es cierto?, se hace más densa. ¿Ya? Acá es difícil ver un poco lo que es la grasa peripancreática alterada, porque igual tenemos muchas sombras, ¿no es cierto?, de gas, ¿ya?, que nos dificultan la mirada. Por debajo de lo que es la estructura pancreática, la glándula pancreática, tenemos ahí los vasos más profundos, como por ejemplo la vena cava y la aorta también. Porque yo sé que está la vena cava y está la aorta por el simple hecho de que yo estoy viendo al páncreas, ¿no es cierto?, de forma transversal. Por lo tanto, si acá tengo la marca muesca, esto sería mi derecha, esto sería mi izquierda. Entonces, por lo tanto, acá sería la vena cava inferior y acá sería la aorta abdominal. Y por debajo, ¿no es cierto?, que corresponde al plano más posterior, tendría que ser lo que es la columna. ¿Ya? Aparte también, miren, acá tenemos la posición del foco, ¿ya?, que está en el plano, muy bien colocado. Y acá tenemos en este caso, las profundidades a las que está interactuando, en este caso, el transductor con una estructura o una interfase. Otra imagen del páncreas, otra forma de ver otra vista, ¿no es cierto?, otro plano, ¿ya? Un plano quizá un poquito más oblicuo, de tal forma de ver de mejor manera lo que es la cabeza, ¿ya? Y miren acá como la vena esplénica se hace, o se acentúa, o se hace más marcada, mejor dicho. ¿Ya? Vena cava inferior, y acá debe estar la aorta. Después seguía lo que era la vía biliar. La vía biliar siempre está a nivel, ¿no es cierto?, del hilo hepático, la vía biliar extrahepática, porque también hay una vía intrahepática que esa no se ve en condiciones normales, y dijimos que cuando se veía era porque estaba patológica, ¿no es cierto?, había algún tipo de obstrucción a nivel del hilo, ¿ya?, o del hepatocolédoco. Pero la vía biliar extrahepática sí se ve, ¿ya? Uno primero hace la mirada, ¿no es cierto?, del transversal, cuando uno está empezando a hacer ecografía, de tal forma de ver lo que es el signo del Mickey Mouse.
¿ya? Viendo, ¿no es cierto?, lo que es la cabeza, las dos orejitas. Yo después determino y la posición, ¿no es cierto?, del hilo hepático, y después giro el transductor de tal forma de ver las imágenes ductales en eje largo, como lo que está en esta imagen. Ya sabemos que el ducto, la estructura ductal más ancha, por decirlo así, o de mayor calibre, corresponde a la vena porta, que es la que está acá abajo. Y por encima debería estar la vía biliar o la arteria hepática, ¿ya? Eh, bueno, acá ya este operador ya tiene bastante entrenamiento, entonces ya inmediatamente hace la medición de la vía biliar, ya se hace la respectiva medición del calibre, de tal forma que no sobrepase los 7 milímetros. Y acá tiene la medición, y esa medición corresponde a un valor bajo los 7 milímetros, o sea, está normal. Siguiendo con la imagen, o con el estudio, mejor dicho, tenemos lo que es la vesícula biliar, ¿ya? Tenemos la vesícula biliar, donde igual debemos saber que para mirarla tenemos que hacer un estudio dual, ¿ya? O una visualización dual. Acá tenemos dos vistas, ¿no es cierto?, de la misma vesícula, ¿ya? La idea, ojalá que acá hagan una visualización transversal, ¿ya? Porque igual hay que ver el eje largo y el eje corto. Pero en este caso, si no se ve nada, en general el operador puede tomar una imagen así, no es que sea estrictamente una long NTR. La idea es explorar la imagen, ¿ya? Explorar la estructura, ¿ya? Acuérdense que la ecografía es en tiempo real, entonces tienes que ver qué hay dentro de la vesícula. Si hay cálculos, si hay pólipos, si hay masa, ¿ya? Si hay otro contenido más denso, que puede ser barro biliar, por ejemplo. ¿Ya? Pero acá, bueno, hasta ahora no vemos nada. La vesícula tiene su característica típica, ¿no es cierto?, que es un contenido homogéneo, anecoico, ¿no es cierto? Y dijimos bien claro que era anecoico porque era un medio líquido biológico, que era la bilis, ¿ya? Y con su típico refuerzo posterior, que es el artefacto de la esterilidad. Ahí está, miren, ahí se tomó una imagen en longitudinal y en transversal, ¿ven? Eje largo, eje corto, ¿ya? Las porciones de la vesícula, acá tenemos la región del cuello, ¿ya? La región del cuerpo, y acá, nada más, en este caso inferior, ¿ya? Vendría siendo lo que es la región del fondo, ¿ya? Tres sectores: cuello, cuerpo, fondo, ¿ya? Y acá está en eje corto. Igual que la pared sea lisa, que no tenga ningún engrosamiento raro. Está en ayuno el paciente porque está bien distendida, ¿ya? No hay alteración en la pared. Después tenemos el hígado transversal. Ahí tenemos una imagen que se toma, ¿no es cierto?, con dirección hacia la axila derecha y por debajo de las costillas. ¿Por qué? Porque el hígado en gran parte está ahí, en este caso, eh, por debajo de las últimas costillas, ¿ya? Entonces, la idea es que cuando uno haga la apnea, el hígado baje, y si no baja mucho, hay que tratar de presionar un poquito más y siempre hacia la axila derecha, de tal forma de ver todo el parénquima hepático en el plano transverso, ¿ya? Igual, miren acá la posición del foco, bien colocada. Vemos la línea, ¿no es cierto?, hipericogénica del diafragma, ¿ya? Por la diferencia de impedancia acústica, ¿ya? Que por eso se ve bastante brillante. Bueno, la idea ojalá ver la vena subrepática, pero si no se logran ver, la idea es que usted haga la exploración correspondiente de tal forma de descartar cualquier posible patología a nivel del parénquima, ¿ya? Esta es la vena subrepática derecha, porque acá nuevamente está la marca muesca, donde yo veo todo el lado derecho, y acá en dirección solo que es el lado izquierdo, ¿ya? Acá miren, igual hígado transversal, lóbulo hepático derecho, bueno, esto no es hígado, sino que es la parte de eh, la pared costal, ¿ya? Y acá, miren, vemos la vesícula, ¿ya? La vesícula está en el lado derecho del hígado, ¿ya? Vemos algunos vasos, ¿cierto?, que pasan a nivel del parénquima hepático. Nuevamente la vena subrepática derecha. Acá tenemos que va llegando, ¿no es cierto?, y junto con la media y la izquierda van a llegar todas a nivel de la vena cava. Esa sería la vena cava,
¿ya? Se supone que acá tenemos un flujo de tipo hepatofugo, ¿ya? Que salen del hígado y van a ir hacia la vena cava, ¿ya? Para el retorno venoso. Después tenemos la imagen aquí a nivel de la cara lateral del paciente, ¿no es cierto? A nivel del hipocondrio derecho, el flanco derecho, donde yo veo el hígado y el riñón, ¿ya? Siempre hay que ver la imagen hepatorrenal, de tal forma de poder evaluar muy bien lo que es el parénquima hepático, su ecogenicidad con respecto al riñón, ¿ya? Acá no hay mucha diferencia de ecogenicidad, por lo tanto uno dice que es un hígado prácticamente normal, ¿ya? Sin depósito de grasa, ¿ya? La patología o el hallazgo ecográfico más habitualmente visto es ver un hígado esteatóxico o un hígado graso, ¿ya? Donde yo voy a ver un aumento en la ecogenicidad del parénquima hepático. Yo voy a ver un brillo acentuado a nivel del parénquima con respecto a la corteza renal, ¿ok? En este caso no se da. Aparte, cuando el hígado graso, lo que uno va a ver es que los vasos pequeños se van a ir borrando de cierta manera por el acúmulo de grasa, ¿ya? No es que desaparezcan, sino que hay tanta grasa en el hígado que la donación va a ser mayor y por lo tanto no tengo mayor información de estructuras pequeñas. Después tenemos el riñón derecho, ¿no es cierto? El riñón derecho en dual, igual, ojalá verlo en longitudinal transversal, pero como le vuelvo a decir, cuando son operadores que ya llevan tiempo en esto, pueden presentar una imagen así perfectamente porque se hizo una correcta exploración del riñón, ¿ya? Y siempre lo que nunca debe faltar es la medición del riñón de polo a polo, ¿ya? El eje longitudinal, ¿ya? El diámetro longitudinal, que en este caso mide 95 milímetros, o sea, 9,5 centímetros. Obviamente es una imagen en longitudinal, veo el eje largo del riñón, de tal forma que acá, si acá está la muesca, esto sería mi polo superior, este sería mi polo inferior, ¿ya? Tercio medio del riñón. Ahí está, mira la imagen dual donde tenemos la mirada longitudinal y la mirada transversal, donde tenemos la U invertida ahí con la abertura que corresponde a la pelvis renal, ¿ya? Lo mismo pasa con el sistema, ¿no es cierto?, de eliminación, ¿ya? Cuando está patológico, se ve inmediatamente el sistema de eliminación, se ve muy bien lo que es la pelvis renal, las cálices, ¿ya? Porque estamos en presencia de una hidronefrosis, ¿ya? Cuando se ve muy bien el ureter, ya hablamos de una hidroureteronefrosis. Pero en condiciones normales prácticamente no se ve, ¿ya? Es parecido a lo que pasa con la vía biliar intrahepática. Riñón izquierdo, nuevamente la medición en eje largo, de polo a polo, donde yo tengo una medición de 95 milímetros igual. También está normal, ¿ya? Los riñones tienen un orden de los 9 centímetros, ¿ya? Hasta los 13 centímetros. Riñón izquierdo, el transversal, igual miren ahí, está la abertura que corresponde a la región de la pelvis renal. Y el vaso. El vaso igual se hace su respectiva medición en el diámetro de tal forma que no debe sobrepasar los 12 centímetros. ¿Ya? Ahí mide 10,1 centímetros. Está igual de tamaño normal. Si estuviera aumentado, uno habla de una esplenomegalia. Ya lo mismo que pasa con el hígado, si está aumentado, una hepatomegalia. Y por último, ¿no es cierto?, lo que es la vejiga. ¿Ya? Vejiga se toma obviamente si es que no encuentro líquido libre. ¿Ya? Si no encuentro líquido libre, o sea, un líquido que esté fuera de alguna cavidad, eso ya sería una CITI. Entonces, se toma una imagen de referencia que se le está diciendo en este caso al médico informante, al médico radiólogo, que yo no vi ningún líquido libre, no vi ascitis, por lo tanto solamente veo contenido líquido a nivel de la vejiga, o sea, orina. Y eso con respecto a un protocolo de ecografía abdominal, en este caso, que no tiene ningún hallazgo patológico. Bien,
¿Tienen alguna duda para avanzar a la clase de patologías? A Profe, ver. ¿el vaso lo evaluamos en el plano transversal o el longitudinal modificado? No, el vaso se evalúa igual que que el hepatorrenal. Ahí. El vaso siempre es un órgano que está bien a posterior. Incluso cuando el paciente está en decúbito supino, en la camilla, el operador tiene que colocar la mano bien cercana a la camilla, prácticamente tocando la camilla. ¿Ya? Entonces, se hace en el plano coronal, modificado, o lo modificado. Ahí yo tengo la vista en eje largo. Eso. Acá tendría lo que es el pulmón, y acá todo lo que es el ángulo clínico del colon y el riñón. De hecho, es una estructura que cuesta bastante verla. A veces cuando las pacientes preferentemente femeninas son muy delgadas, se oculta mucho por debajo de las costillas. ¿Ya? Entonces a veces hay que hacer una mirada intercostal para lograr una correcta medición. ¿Alguna otra duda? Este es un hígado normal, el páncreas también normal, vía biliar también de calibre normal, la vesícula normal, de pared, ¿no es cierto?, lisa, sin imágenes, ¿no es cierto?, interiores patológicas, los también normales, ya, está la cortical, la zona nodular y la región del seno renal, ¿ya? Que tiene también un alto contenido graso. Ya, ¿alguna otra duda? Si no, avanzamos. Bien. Bueno, lo que vamos a ver ahora es una clase en parte resumida de lo que es de lo que son las patologías que pudieran haber principalmente en el hígado. ¿Ya? Yo lo voy a pasar a unos papers donde está en realidad con más detalle, pero lo fundamental es lo que les voy a mostrar yo. ¿Mm? Bien, ven la pantalla, ¿no? ¿Sí? Sí, profe. Ya. Bien, entonces, como les dije recién, hoy día nos toca hablar de patologías principalmente a nivel del hígado. ¿Ya? Bueno, ya. Bueno, dentro de las patologías hepáticas, nosotros podemos encontrar múltiples hallazgos ecográficos. O sea, estamos hablando, nos referimos a eso, a que podemos ver muchos signos, ¿ya? Signos, morfología, ecogenicidades, ya, patrones vasculares con el Doppler también, si son, tienen ¿no es cierto?, un patrón bastante hipovascular o un patrón, ¿no es cierto?, bastante vascularizado con el Doppler color, ¿ya? Entonces, de acuerdo a eso, se establecen ciertos diagnósticos diferenciales de las lesiones hepáticas, ¿ya? De las lesiones focales. Dentro de ellas podemos tener una neoplasia hepática, ¿ya? ¿No es cierto? Un tumor, ¿no es cierto?, ya sea benigno o maligno, ¿ya? Una lesión focal que tiene relación con las anomalías congénitas, ¿ya? También un patrón, ¿no es cierto?, nodular focal que puede tener relación con un foco infeccioso, ¿ya? O un origen infeccioso. Y también podemos tener un patrón nodular focal donde tiene relación con alteraciones del metabolismo, ¿ya? Muchas de estas veces se van a
quizá a asimilar, por eso que uno habla de un diagnóstico diferencial, ¿ya? Lo importante que hay que tener en cuenta para estos casos de patología es que lo que va a primar siempre va a ser lo que es la clínica del paciente. Cómo viene el paciente a la sala de ecografía, qué síntomas tiene, qué signos tiene, hace cuántos años empezaron los síntomas. Eh, Algunos exámenes complementarios, como por ejemplo del laboratorio, los perfiles, ya los perfiles en este caso hepáticos, ya algunos perfiles lipídicos por ahí también pueden ayudar bastante, o algunos exámenes de laboratorio que tengan que ver, ¿no es cierto?, con probables procesos inflamatorios infecciosos, ¿ya? Bien, con respecto a los tumores de tipo benigno, ¿ya? Tenemos uno de los más conocidos, que es el hemangioma, ¿ya? Después también tenemos lo que es la hiperplasia anular focal, o HNF. Por el otro lado, con respecto a los tumores malignos, tenemos lo que es el carcinoma hepatocelular y las metástasis, ¿ya? Que es como lo más frecuente, más que el CHC, ¿ya? Más que un primario. Siempre lo más frecuente es ver la diseminación secundaria de algún primario, que en este caso se van a diseminar en el hígado. Por el otro lado, con respecto a las anomalías congénitas, tenemos los que son los quistes hepáticos, que son imágenes de quistes simples, ¿ya? No complejos, o también pudiera haber un patrón ya múltiple, donde nosotros vemos lo que es la enfermedad poliquística del adulto. Quistes tanto en el hígado como en otros órganos asociados, como por ejemplo el riñón. Después tenemos lo que es lesiones focales de origen infeccioso, donde yo puedo ver lo que es el denominado quiste atípico, ¿ya? Que es un quiste que tiene o que engloba ciertos parásitos, ¿no es cierto? Y después tenemos lo que son las abscesos hepáticos, ¿ya? Que cuando yo tengo un foco infeccioso, ¿no es cierto?, que se asemeje a algún otro tipo de lesión focal y que siempre va a estar ligado a fiebre. Después tenemos, con respecto a alteraciones de metabolismo, la estatosis hepática focal. Hay muchas veces que el depósito graso se hace de manera focal o multifocal, simulando, por ejemplo, lesiones de otro tipo, como por ejemplo una metástasis, ¿ya? También tenemos estatosis hepática difusa, o sea, acá estamos hablando de lo contrario, ya no es focal, sino que es global, ¿ya? Un depósito graso global, pero que hay áreas de respeto graso, donde la grasa no se deposita. Y eso obviamente va a generar un patrón nodular. Entonces, igual hay que tener presente eso. Y por último, una alteración del metabolismo que obviamente es adquirido, ¿ya? Tiene que ver con la cirrosis, ¿ya? La cirrosis fundamentalmente alcohólica. Bien, bueno, tenemos entonces, dijimos, de carácter benigno, los hemangiomas hepáticos, ¿ya? Hablamos de lesiones focales tipo nódulos o masas. El hemangioma hepático es el tumor benigno más frecuente del hígado, aparece en un 4% de la población, ¿ya? Tiene un predominio siempre en adultos y principalmente en mujeres, ¿ya? De una relación de 5:1 con respecto a los hombres. La mayoría son clínicamente silentes, o sea, esto en general en este caso la pesquisa de esto se hace de manera prácticamente incidental. Uno no tiene idea de que tiene un hemangioma y uno al hacer la mirada ecográfica encuentra uno a nivel, ¿no es cierto?, del hígado, ¿ya? Lo importante es que muestra un crecimiento lento en el tiempo, ¿ya? A diferencia, ¿no es cierto?, de otras lesiones, estos muestran un crecimiento lento, ¿no? Desde el punto de vista histológico, estos están constituidos por canales vasculares que están recubiertos de endotelio y separados por delgados sectores fibrosos. Por eso es que al tener un componente fibroso, hace que se vean de mayor ecogenicidad, ya van a tender a ser más brillantes. Acuérdense que la terminología de la impedancia acústica le va a costar, en este caso, transmitirse un poco más el ultrasonido al interactuar con esta lesión. Y eso es lo que pasa acá en la imagen, ¿ya? Bueno, dentro de los hemangiomas hepáticos tenemos una subclasificación donde tenemos el hemangioma cavernoso típico, ¿ya?
El típico es el que ustedes ven en la imagen acá al lado, donde vemos una lesión de predominio hiperecoico o ecogénica, ¿no es cierto? Bastante brillante, ¿ya? Que puede ser única, pero también en ocasiones puede ser múltiple, ¿ya? Pero lo más importante, como habíamos dicho recién, es que son estables en el tiempo, o sea, tienden a crecer muy poco a medida que uno hace los controles respectivos, ¿ya? Lo otro que es una lesión bien delimitada, si se fijan es bien redondeada, ¿ya? No hay ninguna irregularidad a nivel de los bordes, ni tampoco ninguna especulación, nada. Son lesiones bien definidas, ¿ya? Bien delimitadas. Y aparte son homogéneas, ¿ya? Estamos hablando de los hemangiomas cavernosos típicos, ¿ya? Son homogéneas. Y lo otro importante es que no presentan tamaños que sean muy grandes, ¿ya? Habitualmente son menores a 3 centímetros, ¿ya? Nunca vamos a ver una lesión bastante grande, a diferencia de otras imágenes que podrían ser perfectamente un primario. La otra característica particular es que estas lesiones focales de tipo hemangioma, ¿ya? Se localizan a nivel subcapsular, ¿ya? Preferentemente, ¿ya? O con frecuencia se localizan a nivel subcapsular, que quiere decir cercano a lo que es la periferia hepática, ¿ya? Si fijan acá está lo que es la región de la cápsula hepática, y a nivel subcapsular se encuentran estas imágenes nodulares hiperecogénicas o ecogénicas que tienen una buena delimitación de sus bordes, ¿ya? Lo otro importante es que al doble color no muestran un flujo categórico, prácticamente son muy hipovasculares o incluso uno no ve ninguna señal de color alrededor de estas lesiones, ¿ya? Entonces uno habla de avasculares, ¿ya? O tienen un patrón avascular. Ahí tenemos, por ejemplo, una lesión única, y acá tenemos una lesión, ¿no es cierto?, múltiple, ¿ya? Donde tengo dos lesiones siempre a nivel subcapsular. Por el otro lado, y hablamos de los hemangiomas cavernosos típicos, también tenemos los hemangiomas cavernosos atípicos, ¿ya? Donde ya no se ven así como este patrón, muy brillante, ¿no es cierto?, o hiperecoico, sino que tienden a tener un fondo más hipocoico, o un centro, mejor dicho, más hipocoico, ¿ya? Y los bordes tienden a ser más hiperecoicos, ¿ya? Por ejemplo, acá lo que es la parte central, igual se sigue viendo hipocoico o más oscuro, ¿ya? Y lo que es la parte de la periferia, ¿no es cierto? Los bordes tienden a verse más hiperecoicos, ¿ya? Por lo tanto, acá vemos áreas donde hay más septos fibrosos, ¿ya? En esta lesión de tipo hemangioma cavernoso atípico. Entonces, nuevamente, la lesión bien delimitada, hipocoica, a nivel central, heterogénea, también tiene algunos septos, ¿ya? Que están a nivel interno, miren ahí también, ¿ya? Por eso uno habla de heterogénea. Habitualmente tienen un tamaño mayor que los típicos, ¿ya? Pueden ser, por ejemplo, acá esta imagen obviamente se ve de mayor tamaño que este que está acá, ¿ya? Pueden ser en este caso, o pueden tener, mejor dicho, un tamaño mayor, ¿ya? Presenta bordes hiperecogénicos con un centro hipocoico granular, ¿ya? O con septos, con algunos septos pequeños. Al doble color está escasamente vascularizado. Si uno le coloca, ¿no es cierto?, o hace la evaluación con doble color, pueden presentar algunas señales de color a nivel de la periferia, ¿ya? ¿Cómo se comporta ahora el hemangioma hepático en la TC? ¿Ya? Para los que quizá hayan visto con el profesor Payero, ¿ya? Es bueno siempre recalcar esto porque igual la idea es que uno haga una correlación de la imagen de TC con la eco. Bueno, la TC lo que hace el hemangioma, cuando se inyecta medio contraste, primero va a tener, ¿no es cierto?, una captación nodular periférica, ¿ya? Siempre una parte para la fase arterial, va a tener una captación nodular periférica, como lo ven acá, miren, un patrón, ¿no es cierto? Ahí estoy viendo todo lo que es el componente vascular de este hemangioma, ¿ya? Y aparte, lo que es el centro en la fase arterial no se ve tan captante, ¿ya? Pero la característica principal de un hemangioma por TC es que
se va a ir, en este caso, llenando progresivamente de manera centrípeta, ¿ya? Como lo que pasa acá, en una fase portovenosa, vienen acá, se va llenando de manera centrípeta, se va a ir hacia el centro, lo que es el relleno con el contraste, ¿ya? Y después, obviamente, en la fase posterior se va ya completamente llenito, de tal forma que uno, gracias a esta agente de contraste, se puede determinar un hemangioma de otro tipo de lesión focal, ¿ya? En la ecografía, el patrón característico es de este tipo, ya una lesión nodular ecogénica, ¿ya? Y avascular, ¿ya? A estudio color, ¿ya? Acuérdense que es muy diferente estudiarlo con Doppler en este caso, al interactuarlo con un agente de contraste, ¿no es cierto?, endovenoso. Esa es la gracia que tenemos en este caso en la, en la CTX, y uno puede inyectar un agente externo de tal forma de ver cómo se comporta esa lesión, ¿ya? Es por eso que a veces se dice que no no muestra un flujo categórico, ¿ya? Igual va a depender del equipo. El equipo a veces no tiene una sensibilidad al color adecuada y puede haber quizá alguna señal al color. Es por eso que a veces muchos autores hoy en día no hablan mucho de lo que es un patrón avascular, sino que tiene un patrón muy hipovascular, ¿ya? Prácticamente no se puede detectar, ¿ya? Bien, ahora viene otra patología donde yo veo una lesión igual benigna, pero esta lesión tiende a ser un poco más grande que los típicos hemangiomas, ¿ya? Bueno, la hiperplasia nodular focal es la segunda causa más frecuente de tumor hepático benigno después del hemangioma. Se considera una respuesta hiperplástica o una malformación vascular localizada, por lo que carece de vasos portales, ¿ya? Entonces, si carece de vasos portales, van a predominar lo que son los vasos arteriales, ¿ya? Es muy importante recalcar eso, van a predominar los vasos arteriales. Igual tiene un predominio, ¿no es cierto?, en la mujer, ¿ya? Y principalmente aparecen de la tercera a la quinta década de vida, o sea, entre los 30 y los 50 años, ¿ya? Igual a veces son asintomáticos, uno no sabe que tiene una hiperplasia nodular focal hasta que se hace un estudio, ¿no es cierto?, de manera incidental, eh, ya sea de ecografía abdominal o de TC, ¿ya? Cualquiera de los dos. ¿Cuál es el hallazgo ecográfico característico de esta hiperplasia nodular focal? Es que estas lesiones ya presentan una cicatriz central, ¿ya? Siempre va a estar relacionada con la arteria que pasa a ese nivel, ¿ya? Por ejemplo, acá tengo una lesión focal que de cierta manera abomba un poco lo que es la superficie hepática, ¿ya? Si fijan acá el estudio color, como predomina la parte arterial, van a tener, ¿no es cierto?, un patrón hipervascular, ¿ya? Hipervascular al Doppler color. Y ahí está la cicatriz central, ¿ya? Si es cicatriz, se va a ver un poquito más brillante. Si ustedes ven acá, se ve un poquito más ecogénica, mejor dicho, ¿ya? La parte central, donde pasa la arteria principal, ¿ya? Bueno, es una lesión relativamente bien delimitada, ¿ya? Relativamente bien delimitada porque a veces se puede, ¿no es cierto?, si uno no tiene buen ojo, y no es tan grande, se puede ocultar perfectamente, ¿ya? Son de ecogenicidad disminuida, o sea, hablamos de que son lesiones hipocoicas o pueden ser también lesiones isocoicas, lesiones que pueden tener tamaños grandes, ¿ya? Pueden desplazar algunas estructuras, por ejemplo, algunos vasos, ya los pueden desplazar, pero no pueden, en este caso, romper la pared. Siempre van a desplazar estructuras vasculares, nunca romper, en este caso, dañarlas. Y también la característica importante es que pueden abombar, cuando son muy grandes, pueden abombar lo que es la superficie hepática, adoptando un contorno nodular sobresaliente, que es lo que está acá, por ejemplo. Inmediatamente, como es tan grande, a uno le impresiona que puede, en este caso, estar sobresaliendo, en este caso del hígado, ¿ya? Bueno, con el estudio preescolar yo dije muy claro que tiene un patrón hipervascular, ¿ya? Donde la cicatriz central, que se ve ahí más brillante, más ecogénica, va a estar relacionada con la arteria principal de esta lesión focal,
Y de ahí van a salir algunas ramas más pequeñas, como por ejemplo este que está acá, este que está acá, este que está acá, en formas o en patrón de rueda de carreta, ¿ya? Un patrón radial en rueda de carreta, ¿ya? Igual es un patrón arterial, ¿ya? Y todo en su conjunto, ¿ya? Es un patrón característico de hiperplasia nodular focal, ¿ya? El solo hecho de ver la cicatriz y el patrón, ¿no es cierto?, de rueda de carreta, ¿no es cierto?, al estudio Doppler color, ¿ya? Y como lo dije recién, también son asintomáticos, ¿ya? Y eso es otra particularidad importante. ¿Cómo se comporta en la TC la hiperplasia nodular focal? Miren acá, en la fase arterial aparece, ¿no es cierto?, una lesión bastante grande, ya puede ser incluso hasta una lesión tipo masa, ya homogénea, ya muy captante, ¿no es cierto?, a nivel periférico, ya muy captante a nivel periférico. Y siempre lo que se va a captar, o perdón, mejor dicho, que va a tener una captación más tardía, por decirlo así, o en otra fase, ya va a ser lo que es la arteria principal con la cicatriz, ¿ya? Va a tener un realce más retardado. ¿Ya? Entonces, lo primero que se va a captar acá va a ser la gran parte de lo que es el contorno de la periferia, ¿ya? Y la parte central va a ser lo que se va a ir, en este caso, realzando a posterior, ¿ya? Ahí, por ejemplo, ahí está la arteria principal con la cicatriz. Entonces, es el patrón típico de una hiperplasia nodular focal. Se fijan acá que abomba la superficie hepática, ¿ya? Sobresale, ¿no es cierto?, de alguna forma, en este caso, del contorno. Y puede desplazar algunas estructuras. Por ejemplo, acá desplazó alguna estructura venosa, ¿ya? Pero, como le dije recién, no hay daño a nivel de la pared, ¿ya? Después tenemos el carcinoma hepatocelular, ¿ya? O comúnmente llamado hepatocarcinoma, que es el tumor hepático primario más frecuente. Este ya corresponde a un tumor de tipo maligno, ¿ya? Asienta habitualmente sobre un hígado cirrótico, siempre y cuando tenemos pacientes con algún tipo de cirrosis, ¿ya? Ya sea de origen alcohólico o vírico, ya sea hepatitis B o C, voy a tener que sospechar siempre de algún posible hepatocarcinoma. O sea, tengo que hacer una buena exploración del hígado completo, tanto en transversal como longitudinal, de tal forma de descartar algún tipo de primario, ¿ya? Un tumor primario. Bueno, estos tumores, como cualquier patología a nivel hepático, uno no lo ve inmediatamente en el paciente, o sea, el paciente prácticamente no tiene síntomas hasta cuando la enfermedad está ya bastante avanzada, ¿ya? Por eso que se presentan en forma tardía, ¿ya? Los signos también de la cirrosis son bastante marcados, como por ejemplo, ascitis, ¿no es cierto?, o líquido libre en la cavidad abdominal, ¿ya? También hay pérdida de peso, el paciente va perdiendo peso, pero se va, en este caso, llenando de líquido, ¿ya? Y lo otro importante en cuanto a exámenes de apoyo es que hay una elevación de la alfa-fetoproteína que corresponde a un marcador tumoral, ¿ya? Entonces, si tengo algún tipo de apoyo con laboratorio, ¿ya? U otro tipo de apoyo, ¿no es cierto?, cuantitativo, yo voy a saber que lo más probable es que me pueda encontrar algún tipo de tumor primario, que es el hepatocarcinoma. Al ser una patología o mejor dicho, una lesión focal, que es habitual encontrarla o relacionarla con la cirrosis, ¿ya? Esto predomina más en varones, ¿ya? Más que en damas. Y lo otro importante es que estas lesiones primarias ya tienden a tener una invasión venosa con respecto a la vena porta, ¿ya? Principalmente la vena porta. Ahí, por ejemplo, ven una esquematización de cómo tengo un hepatocarcinoma, una lesión, ¿no es cierto?, primaria maligna que está muy cercana a una estructura venosa.
y son lesiones de tipo grande, ¿no? O sea, no son para nada, son pequeñas, ¿ya? Son lesiones bastante grandes, tipo masa, heterogénea, se fijan ahí, no tiene un patrón homogéneo en cuanto a su ecogenicidad, sino que tiene un patrón, ¿ya? Entonces hablamos de que es una lesión tipo masa heterogénea que invade la porta, el aspecto gráfico variable de una masa heterogénea que invade una vena, ¿no es cierto? O también puede ser un pequeño nódulo, ¿no es cierto? Cuando está empezando, un pequeño nódulo hipocoico, que puede ser, eh, o puede también tener una ecogenicidad variable, o sea, puede tener un patrón ecogénico con zonas de hipoecogenicidad en su interior, ¿ya? Al estudio Doppler muestra una importante vascularización, ¿ya? Hay una mayor señal color, y siempre hay que tener en cuenta que asienta en pacientes que tienen un hígado cirrótico, ¿ya? Con cicatrices, fibrosis y también líquido libre. Luego, también tenemos lo que es las metástasis, ¿ya? La metástasis, o en este caso diseminación secundaria, son los tumores hepáticos malignos más frecuentes, ¿ya? Más frecuentes que el hepatocarcinoma, ¿ya? Mucho más frecuentes. Entonces, hablamos de una proporción de 18:1 con respecto al CHC, dentro de las cuales la localización más frecuente del tumor primario son en orden creciente. La vesícula biliar, si tengo un carcinoma de la vesícula biliar, puede tener mayor probabilidad de que tenga una metástasis no hepática, ¿ya? Cuando hablamos de un carcinoma de la vesícula biliar en general ya pierde su forma, tiene ya un patrón tipo masa que al tener, ¿no es cierto?, inmediatamente al lado del hígado, va a infiltrar la estructura hepática de tal forma de generar metástasis, ¿ya? Después, en orden decreciente, sigue lo que es el colon y el estómago, ¿ya? Primarios de colon y estómago van a generar eventualmente metástasis a nivel hepático, ¿ya? En bajada, ¿no es cierto?, sigue lo que es un carcinoma a nivel del páncreas, de la mama y el pulmón, ¿ya? Yo he visto en casos particulares primarios de sistema digestivo, como colon y estómago, que tienen siempre asociado lo que es la metástasis hepática, ¿ya? Carcinoma de la vesícula biliar se da, pero no es tan frecuente, ¿ya? Pero sí es más frecuente lo que es el carcinoma del colon y del estómago, ¿ya? Lo otro que hay que tener en cuenta es que la sensibilidad de la ecografía para la detección de metástasis es claramente inferior, obviamente, a lo que es la TCE, ¿no es cierto?, y la resonancia magnética. Ya al ser una técnica primeramente operador dependiente, y a las dificultades para identificar lesiones isecoicas que a veces se pueden, ¿no es cierto?, ocultar por el solo hecho de ser isecoica, y algunas también lesiones que pudieran estar a nivel subdiafragmático, donde yo, por el solo hecho de tener eh, limitación, ¿no es cierto?, de llegar a sectores bien altos del hígado por el tema del aire, ¿no es cierto?, del pulmón, o puedo en este caso obviar ciertas lesiones, ¿ya? Principalmente si son de menor tamaño. Ahí, por ejemplo, en las imágenes tenemos focos metastásicos o diseminación secundaria, ¿no es cierto?, de algunos primarios. Como por ejemplo acá, en la primera imagen arriba, tengo una lesión nodular ecogénica o hiperecogénica con un halo que lo delimita, ¿ya? Estas lesiones tienden a ser de un primario de colon o del sistema digestivo, ¿ya? Ahí tenemos. Hiperecogénicas son lesiones secundarias de un CA de colon, ¿ya? Caso contrario a lo que son diseminaciones secundarias de otro aspecto, como por ejemplo acá más hipocoicas, donde son lesiones secundarias a un CA de mama, por ejemplo, ¿ya? Tienen un patrón diferente, ¿ya? Acá son más hiperecoicas y acá son más hipocoicas, ¿ya? Obviamente son múltiples, ¿ya? Pero también pueden haber lesiones que sean pequeñas y aisladas, ¿ya? Pero siempre uno cuando ve pacientes que tengan compromiso secundario va a haber habitualmente lesiones múltiples, ¿ya? Múltiples lesiones sólidas, ya sea hipo o hiperecogénicas, siempre rodeadas, por ejemplo, de un halo que lo delimita. Lo importante es que siempre va a primar los antecedentes clínicos. Si el paciente ya tiene un antecedente de un primario, yo me encuentro con esa imagen, ya, por ejemplo, ahí, ¿ya?
metástasis, ¿ya? Pero también si se fijan en el patrón, pudiera corresponder a un hemangioma. Entonces, siempre lo que va a primar para determinar un hallazgo, ¿ya? Va a ser lo que es la clínica, ¿ya? Los antecedentes clínicos del paciente. Después tenemos lesiones focales congénitas, donde yo ya terminé con la parte tumoral, sino que viene ahora lo que es la parte más o menos patológica, por decirlo así, ¿ya? Lesiones que pueden, ¿no es cierto?, tener seguimiento, que se pueden controlar, ¿ya? Y que no necesariamente requieran una cirugía. Bueno, tenemos el quiste hepático simple. Los quistes hepáticos, en este caso, usualmente aparecen como resultado de una alteración en la formación de los conductos biliares. Ustedes saben que los quistes tienden a tener un componente más anecoico, ¿ya? Son más homogéneos, anecoicos. Por lo tanto, tienen relación con alguna alteración de la formación de los conductos biliares, ¿ya? La bilis ya sabemos que es anecoica y por lo tanto puede verse, ¿no es cierto?, anecogénico, ¿ya? Lo importante es que estos quistes hepáticos están delineados por una fina pared, ¿ya? Por una fina pared y que no se comunican con el árbol biliar, ¿ya? No se comunican con el árbol biliar, sino que están de manera aislada a nivel del parenquimio hepático. Estos se van desarrollando con la edad y habitualmente son asintomáticos, no generan dolor, ya no generan dolor ni malestar, etc. Muchos pacientes a veces cuando le encuentran un quiste, después ya quedan con esa sensación de que les duele, pero no. La literatura y también los apoyos bibliográficos señalan que no generan dolor, ¿ya? Totalmente asintomáticos. A menudo solitarios y ocasionalmente múltiples. Puede ser uno o puede ser múltiples, ¿ya? También hay de varios tamaños. Miren acá tengo, ¿no es cierto?, por ecografía, ultrasonido, un quiste hepático simple, donde veo una lesión bien definida, bien delimitada, redondeada, con contenido homogéneo, anecoico, y por lo tanto yo, al verlo anecoico, voy a ver, ¿no es cierto?, el típico refuerzo posterior, que es un artefacto característico, ¿ya? Para el caso de la CT, obviamente uno ve una lesión redondeada igual, pero va a cambiar lo que es la densidad. La densidad, ¿no es cierto?, va a ser similar a lo que es la densidad del agua, ¿ya? La densidad líquida. ¿Ya? Se fijan, acá está lo que, esto corresponde al estómago, lleno de agua, y acá está lo que es un quiste hepático, ¿ya? Se fijan, tiene un mismo tono de gris, ¿ya? Si el estómago en ecografía lo tuviera lleno de agua, también lo vería así, ¿ya? Con ese patrón anecoico. Entonces, el quiste hepático simple es una imagen, ¿no es cierto?, nodular, anecogénica, con refuerzo acústico, sin contenido denso en su interior, ¿ya? Si hubiera un contenido denso dentro del quiste, uno hablaría de un quiste complejo, ¿ya? Un quiste complejo. Pero ustedes saben que la ecografía tiene cierta limitancia para caracterizar algunas lesiones. Si son de este aspecto es bastante sencillo, pero si tienen un contenido más denso, pudiera ser algún tipo de hemangioma, quizá, ¿ya? O también pudiera ser un absceso, ¿ya? Entonces, a veces siempre se recurre igualmente a la TC, ¿ya? La TC te va a entregar mayor información porque igual tengo a la gente de contraste, ¿no es cierto?, que me ayuda a ver cómo se comporta el patrón, ¿no es cierto?, vascular. Lo otro importante es que los quistes hepáticos simples no tienen señal color, ¿ya? Son avasculares. Por otro lado, tenemos la enfermedad poliquística del adulto, la que tiene relación directamente con una enfermedad renal poliquística, ¿ya? Bueno, la enfermedad renal poliquística es un trastorno de herencia autosómica dominante en la que aparece afectación hepática en el 50% de los casos, ¿ya?
Esta enfermedad corresponde a una enfermedad bastante hereditaria. Ya, o sea, si la mamá tiene 3 hijas, ¿ya? Lo más probable es que las 3 hijas tengan esta, esta alteración a nivel tanto del riñón como, ¿ya? En realidad la enfermedad es la enfermedad renal poliquística. Pero esta enfermedad renal poliquística siempre va a tener una asociación con el hígado. ¿Qué quiere decir? Que van a aparecer también quistes a nivel del hígado, ¿ya? Múltiples quistes a nivel del hígado, ¿ya? Y como le decía, es una enfermedad hereditaria, ¿ya? Bastante hereditaria. De hecho, yo en años anteriores vi un caso donde vino la mamá y sus 3 hijas. La mamá ya sabía que tenía esta enfermedad, y cuando examinamos a las hijas, las 3 hijas, las 3 hijas tenían la misma patología. Las 3 tenían quistes múltiples en ambos riñones con afectación en el hígado, o sea, también habían quistes en el hígado, ¿ya? Tienen una ligera predilección por el lóbulo hepático izquierdo estos quistes, si es que los hubiera. Aparte, se manifiesta con una hepatomegalia, porque cuando tengo muchos quistes, tanto en el riñón como en el hígado, puede haber cierto agrandamiento de los órganos, ¿ya? Una hepatomegalia, y también pudiera tener, ¿no es cierto?, una nefromegalia, riñones grandes. También puede haber dolor, obviamente, porque yo ahí veo como veo una gran cantidad de quistes, el paciente puede sentir un probable efecto de masa, ¿ya? Ya sabemos que son lesiones de tipo quística que no tienen ninguna complicación en cuanto a que sean malignas, pero se pueden tratar y hacer seguimiento. La ecografía permite muy bien determinar la naturaleza sólida o quística de las lesiones hepáticas, ¿ya? Evaluar la afectación renal y realizar, ¿no es cierto?, el screening en familiares de pacientes afectados. Ya lo que le decía recién, que como es una enfermedad hereditaria, bastante hereditaria, uno puede hacer, ¿no es cierto?, el screening de forma periódica, ¿ya? Y lo otro importante es que si yo veo que los quistes son anecoicos por su composición, lo más probable es que yo vea múltiples lesiones anecoicas que estén tanto en el riñón como en el hígado. Si son sólidas, ya pasarían a ser otro tipo de patología, ¿ya? Bien, acá en las imágenes vemos acá, por ejemplo, en la ecografía, el riñón derecho, donde yo veo, ¿no es cierto?, múltiples lesiones anecoicas en el espesor del parénquima, ¿ya? Y también en el seno renal. Impresiona a veces un riñón más grande, ¿ya? Y si fijan acá, adyacente, tengo lo que es el hígado, tengo una afectación, ¿no es cierto?, en el parénquima hepático, ¿ya? Entonces se presentan como lesiones anecoicas, múltiples, bien delimitadas, ¿no es cierto?, bien redondeadas, ¿ya? De pared lisa con refuerzo acústico característico que corresponde a un artefacto, ¿no es cierto?, que nos ayuda a saber que es un quiste, y sin contenido en su interior, ¿ya? Si usted ve la imagen de la TC, miren, el riñón con múltiples imágenes, acá el otro riñón con múltiples imágenes, hipotensa, y el hígado también se ha afectado, y vemos múltiples imágenes nodulares de aspecto, ¿no es cierto?, quístico. Por otro lado tenemos el quiste atípico, que igual corresponde a un quiste, pero la diferencia es que este quiste tiene algunos parásitos, ¿ya? Tiene algunos parásitos, ¿no es cierto?, producida por la Taenia echinococcus, ¿ya? Nosotros los humanos, bueno, somos huéspedes de estos parásitos, ¿ya? En realidad los huéspedes naturales originarios corresponden a ciertos animales, como por ejemplo el perro y el zorro, ¿ya? Pero cuando nosotros interactuamos con algunas heces infectadas de estos animalitos, podemos de alguna forma ingresar a nuestro cuerpo estos parásitos, y que estos parásitos a través de la vía digestiva van a colonizar, ¿no es cierto?, el intestino delgado, y, y estos mismos agentes van a llegar de alguna forma, ¿no es cierto? Ya sabemos que lo que es el sistema portal tiene relación con lo que son las heces de intestino, ¿ya? Y van a llegar a lo que es la región del hígado.
Y de esa forma, en el hígado se puede presentar, ¿no es cierto?, un quiste hidatídico. ¿Cuál es la diferencia de un quiste hidatídico con un quiste hepático? Es que el quiste hidatídico tiene una pared más gruesa que va a englobar, ¿no es cierto?, estos parásitos. ¿Ya? Una pared más gruesa. A veces da la impresión de que fuera un gran quiste con un quiste hijo, ¿ya? Un gran quiste con un quiste hijo en su interior, y cuando está bastante, o ya lleva mucho tiempo el quiste, las paredes pueden tener una calcificación bien marcada, ¿ya? De esa forma, por ejemplo, al tener, ¿no es cierto?, una radiografía simple del abdomen, miren acá cómo se ve en la silueta hepática, se ve una imagen redondeada de pared calcificada, ¿ya? De esa forma uno ya sabe que corresponde a un quiste hidatídico, una pared más gruesa que puede tener calcificación a medida que pasa el tiempo, bien marcada. Eso es, bueno, ustedes ya saben que es gracias a la radiografía. Yo veo muy bien lo que son los bordes, ¿ya? No veo contenido, pero acá en la ecografía veo contenido anecoico, ¿ya? De pared gruesa. Acá yo veo solamente la pared calcificada. Por otro lado, tengo lesiones focales de origen infeccioso, ya continuando con eso, así como el quiste hidatídico, también de origen infeccioso, por la desinfectada. En el absceso hepático tengo lo que es una colección purulenta a nivel del hígado, ¿ya? A nivel del parénquima hepático, la cual, ¿no es cierto?, puede generar cierta destrucción del parénquima, ¿ya? Por eso es importante atacarlo, ¿ya? Atacar el absceso hepático ¿no es cierto?, mediante la cirugía, porque si no nos puede producir, ¿no es cierto?, un mayor componente infeccioso a nivel de toda la cavidad abdominal y, ¿no es cierto?, nos puede generar incluso la muerte, ¿ya? La mayoría son bacterianos, predominando lo que es la Escherichia coli, ¿ya? Que es el agente, ¿no es cierto?, bacteriano más conocido en lo que es la patología infecciosa. Acá igual, las bacterias pueden, en este caso, alcanzar lo que es el hígado por diferentes vías, ¿ya? O rutas, pero principalmente en la literatura habla de lo que es en este caso, la transferencia o la llegada de ciertos patógenos, bacterias, ¿no es cierto?, a través de lo que es la vía biliar. Ya ustedes saben que la vía biliar tiene una vía biliar extrahepática y intrahepática, que van, ¿no es cierto?, a los distintos segmentos del hígado. Entonces, cuando tenemos un proceso infeccioso a nivel, por ejemplo, de la vesícula, una colecistitis o una colangitis, que en este caso eh, tiene relación con una colitiasis que se complica, ¿no es cierto?, que se hace muy compleja, tal forma de que yo pueda generar, ¿no es cierto?, ciertos patógenos, bacterias, y estas viajen, ¿no es cierto?, a través del árbol biliar a cada uno de los segmentos, y puedan generar en algún punto algún tipo de absceso, ¿ya? ¿Cuál es la particularidad clínica de este absceso? Es que siempre va a estar ligada a fiebre. Siempre cuando uno ve absceso, ya sea hepático, renal, o algún tipo de absceso intraabdominal, va a haber fiebre, ¿ya? Lo importante va a ver si está asociado a un cuadro, ¿no es cierto?, vesicular, lo más probable es que haya ictericia, ¿ya? ¿No es cierto?, un cambio en el tono de la piel y los ojos. Y ahí ven en la imagen, una imagen nodular, ¿ya? No es tan anecoica, es más hipoecoica, ¿ya? Y tiene, ¿no es cierto?, algunos contenidos, ¿ya? Tiene algún tipo de contenido en su interior, ¿ya? Que esto corresponde a algún tipo de detritus, ¿ya? Incluso algunos pueden tener cierto movimiento, ¿ya? Todo este es contenido de tipo purulento, ¿ya? Y obviamente igual generan un cierto refuerzo posterior, no es que no generen, sino que van a generar un poco, ¿ya? Eh, y todos los abscesos de por sí van a presentar una hiperemia al Doppler color, siempre van a tener un patrón hiperémico, ¿ya? Vascular. Entonces estas imágenes de tipo absceso, ¿ya? Se pueden tratar perfectamente. La idea es llegar a tiempo.
Después tenemos las focales, perdón, las lesiones focales relacionadas con el metabolismo, ¿ya? Directamente con lo que es la ingesta del paciente, ¿ya? Por ejemplo, la dieta, ¿no es cierto? Si hace una mala dieta, ¿ya? Ya sea en grasa, ya sea en alcohol, etcétera. Pero esta ingesta nos puede generar, ¿no es cierto?, algún tipo de patrón nodular particular. Por ejemplo, acá tenemos una estatosis o un foco estatósico, ¿no es cierto?, hepático, focal, ¿ya? Focal, donde yo voy a ver un aumento de la ecogenicidad a nivel del lóbulo hepático derecho en un punto, ¿ya? ¿Puede simular algún tipo de tumor? Sí, puede simular algún tipo de tumor. Por eso es importante que saber eh, o diferenciar muy bien entre una lesión y otra, ¿ya? Por ejemplo, si es una lesión de este tipo y es grande, dijimos bien claro que la hiperplasia anular focal puede desplazar algunas estructuras vasculares, ¿ya? Puede tener, ¿no es cierto?, implicancia en el trayecto de algunos vasos, ¿ya? En el caso de la estenosis hepática focal, ¿ya? O multifocal, este tipo de patrón no va a alterar, en este caso, el trayecto y el calibre de los vasos regionales. No va a tener, ¿no es cierto?, una relación con ellos, ¿ya? O sea, la imagen va a estar ahí, ¿ya? Y tampoco va a tener una alteración en el contorno, sino que es como que fuera una mancha, por decirlo así, a nivel del parénquima, ¿ya? De tipo hiperecoico. Como dije recién, pueden simular tumores. Entonces es importante saber que no tiene alteración en el trayecto de los vasos, de los vasos principalmente venosos, y tampoco tiene alteración del contorno. Pero lo importante es que son igual asintomáticos, ¿ya? Ahora, en el caso contrario, acá tenemos una estatosis hepática difusa o global, ¿no es cierto?, de todo lo que es el parénquima hepático, y vemos zonas hipoecoicas, ¿ya? Hipoecoicas, por ejemplo, acá en el lóbulo caudado vemos todo el lóbulo caudado hipocoico, ¿ya? Acá también. Si ustedes solamente ven imagen en transversal, ¿ya? Uno puede pensar que esta es una lesión focal y medirlo, ¿ya? O sea, podemos suponer que un tumor o un tipo de nódulo, ¿ya? Pero ya al tener el conocimiento de que hay ciertos patrones donde se respeta, ¿no es cierto?, el depósito, o sea, se respeta el hígado, mejor dicho, del depósito graso, ¿ya? Podemos determinar que esto no es un contorno nodular, sino que es un patrón, ¿no es cierto?, de parénquima conservado o respetado, ¿ya? Aparte, uno tiene que hacer la mirada en dos planos. En transversal, acá se ve así, pero si uno hace la mirada longitudinal, se ve todo el lóbulo caudado respetado, ¿ya? Entonces, eso corresponde a una estatosis hepática difusa, ¿cierto?, generalizada, pero con zonas de parénquima conservado, ¿ya? También es posible ver zonas de parénquima conservado a nivel de la fosa, de la vesícula biliar, ¿no es cierto?, en el segmento 5, ¿ya? En el lóbulo caudado, como en este caso que está acá, y también cercano a lo que es la vena porta, ¿ya? Por último, tenemos lo que es la cirrosis hepática, que principalmente, ¿no es cierto?, si hablamos de alteraciones relacionadas con el metabolismo, tenemos que hablar, ¿no es cierto?, de la cirrosis hepática alcohólica, ¿ya? Eh, donde el hígado ya no se ve homogéneo, sino que tiene un patrón, ¿no es cierto?, heterogéneo, ¿ya?, tosco, irregular. Miren acá todo lo que es el parénquima hepático, tengo un patrón, ¿no es cierto?, heterogéneo, granular, ¿no es cierto?, irregular, cuyos contornos están de aspecto nodular, los miren ahí, los contornos están bastante eh, alterados. ¿Por qué? Porque la cápsula se empieza a dañar, ¿ya? La cápsula hepática se empieza a desestructurar y genera ese patrón, ¿no es cierto?, nodular en sus bordes, ¿ya? Tiene una superficie nodular, en ocasiones con nódulos de regeneración, ¿ya? En donde se hacen más notorio lo que es las cicatrices a nivel del parénquima.
En estadios más avanzados se puede asociar a signos de hipertensión portal que tienen relación con algunos ecográficos como la citis y la esplenomegalia. ¿Ya? La citis, ¿no es cierto? Líquido libre, líquido anecoico, alrededor de las heces intestinales, alrededor también del hígado y del vaso. Y la esplenomegalia, ¿no es cierto? Un vaso aumentado de tamaño. Esos signos corresponden a signos de hipertensión portal. Aparte, tengo una vena porta que tiene un tamaño o un calibre aumentado que sobrepasa los 12 milímetros, ¿ya? Y también podemos ver, ya lo vimos en la clase anterior, que el lóbulo caudado se hipertrofia, ¿ya? El lóbulo caudado es muy grande, ¿ya? También de cierta manera crece un poco lo que es el segmento lateral del lóbulo izquierdo, ¿ya? Y cuando el proceso avanza mucho más, el hígado ya empieza a ser más chico, a nivel, ¿no es cierto?, del lóbulo hepático derecho, ¿ya? El lóbulo hepático derecho se empieza a achicar, 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 y se va rodeando de líquido, ¿ya? De contenido. Bien, ¿alguna duda hasta acá? Eso es con respecto a las lesiones focales que pudiéramos encontrar en el hígado, ¿ya? Lesiones focales patológicas, obviamente. Algunas tienen mayor eh, riesgo, ¿no es cierto?, de malignidad, como el hepatocarcinoma o el carcinoma hepatocelular, las metástasis, ¿no es cierto?, que son diseminación secundaria, o también lesiones de origen infecciosa que igual pueden tener mayor importancia, como por ejemplo un absceso hepático, ¿ya? Hay otros tipos de lesiones, como por ejemplo una laceración hepática, donde yo veo, ¿no es cierto?, algún daño en el hígado, producto de algún traumatismo fuerte, ¿ya? Ya no es absceso, sino que es una laceración, ¿ya? Que incluso se puede ver muy bien, o mejor dicho, muy parecido a lo que es un absceso en escala de grises, ¿ya? Pero por eso es importante tener conocimiento de la clínica, ¿no es cierto?, y la sintomatología del paciente, ¿ya? Bien, chiquillos, ¿alguna duda que tengan? Voy a pasar un paper de esta relacionado con esta presentación para que puedan ahondar más en aquello. Pero en resumen, esto es como lo más fundamental. ¿Sí? ¿Y Caro? Profe, el comportamiento del hemangioma en TC va a ser el mismo tanto para hemangioma típico o atípico. Sí, tiende a ser casi el Esa mismo. captación como nodular periférica. Sí, sí, en realidad, Ya, el TC casi nunca hace una diferencia en cuanto a atípico y típico, ¿ya? Siempre hablan de hemangioma, ¿no? ¿Ya? Hemangioma o hemangioma cavernoso. Pero en lo que respecta a la... ¿Por qué? Porque acuérdate que la TC yo no puedo ver, no tengo una resolución de contraste como lo es la ecografía. En la ecografía yo puedo ver esa diferencia porque tengo una mayor resolución de contraste en escala de grises. En cambio, en la TC no, yo tengo menor resolución de contraste, tengo mejor resolución espacial, pero gracias a la gente de contraste el comportamiento va a ser prácticamente el mismo. ¿Se entiende? sí, profe, ¿Mm? gracias. Sí. Ya, ¿alguna otra duda? Porque si no voy a ver algún otro tipo de imagen acá.
Ya, voy a compartir una imagen. Espero que participen. Ya, ¿ven todos la imagen? Sí, profe. Ya. Bien, bueno, este es un protocolo igual de ecografía abdominal, pero es como más, no parten del hígado lóbulo izquierdo, sino que parten directamente por la aorta, ¿ya? Ahí miren, acá tengo la aorta abdominal y longitudinal, y acá se toma la aorta abdominal transversal, ¿ya? Estamos hablando de otro tipo de protocolo de estudio, ¿ya? Anatómicamente acá sería lo que es la vena cava inferior, la aorta abdominal, ¿ya? Ahí tenemos lo que es la marca. Ahí tenemos, miren, acá arriba, en la pantalla, sale ahí lo que es el rango de frecuencia del transductor. ¿Lo ven o no? Dice de 2 a 5. Ya es un rango, ¿no es cierto?, de baja frecuencia, por lo tanto, ideal para hacer estudios abdominales. ¿Ya? Siguiendo con esto, ¿cómo creen ustedes que está la ganancia general acá? ¿Está bien? ¿Está mal ajustada? Mal ajustada, hay mucho Ah, brillo. mucho brillo, muy bien. Hay mucho, un excesivo brillo. Aparte, ¿cómo está la aorta? ¿Se ve anecoica como debe ser o se ve? Hay ecos internos. Sí, tiene eco, se ve hipoecoica. Claro, muy bien. Se ve hipocoica, no debería ser así porque al final la aorta abdominal debería ser anecoica. Y eso más que nada por un ajuste inadecuado de la ganancia general. ¿Cómo está acá por ejemplo, acá en el plano de la grasa? Supone que esta es la piel y acá está la grasa subcutánea. ¿Cómo está la grasa subcutánea ahí? En cuanto a ganancia. ¿Está bien ajustada o está mal ajustada? Estaba mal ajustada porque no se Mal ajustada. visualiza. No se Muy visualiza, ¿no es poca. cierto? No se ve muy anecoico, como que fuera líquido. Incluso, para que usted, aunque usted no lo crean, cuando los operadores no están bien entrenados y de repente ven imagen, uno puede incluso equivocarse acá. Puede decir, no, tiene líquido en la pared abdominal, a nivel subcutáneo, o puede tener un hematoma. Y no es hematoma, sino que es un mal ajuste de lo que es la ganancia. Ahora, si acá está muy oscura y acá está muy brillante, ¿qué ganancia está mal ajustada? ¿La general o la sectorial? La general. La general, si hablamos de general, acá quizás pueda modificar, pero acá va a quedar más puro. Entonces, predominantemente tendría que modificar, ¿no es cierto?, lo que es la ganancia sectorial. De tal forma de acá darle más brillo y acá oscurecerlo. O sea, estamos hablando de los 2 centímetros hacia abajo, las barras, ¿no es cierto?, dejarlas hacia un tono más oscuro y del 2 centímetros hacia el borde de piel, dejarla un tono más brillante. ¿Se dan cuenta, no? ¿Sí? Profe, ¿eso se ajusta antes de tomar la imagen? Antes de tomar la imagen. Antes de tomar la imagen. Por eso que acá es una imagen de mala calidad. ¿Ustedes la ven? Es una imagen de mala calidad. Porque ya hablando en términos de calidad, es una imagen que, si bien es cierto, uno puede ver si hay un aneurisma por el tema de las medidas, pero ponte tú que un operador recién esté haciendo ecografía y diga que esto es líquido. Puede errar en esa parte. ¿Entiendes? Ya. Veamos otro caso. Otra foto. Ahí. Eh,
Esta es la otra imagen. Acá está el lóbulo hepático izquierdo con... ¿Qué estructura vendría siendo eso? ¿Mm? Era como un ligamento que La dividía el cisura del hígado. ligamento venoso. Muy bien, la Eso. cisura del ligamento venoso. Muy bien. Cisura del ligamento venoso, lóbulo hepático izquierdo, y este sería el lóbulo caudado. ¿Ya? Muy bien. Ahora, lo mismo, ¿cómo está el parénquima hepático? Acá yo creo que está, si fijan acá la ganancia, ¿qué ganancia está afectada acá? ¿La general o la sectorial? Ahí sí la general, ¿o no? Ahí sí la general porque tengo todo brillante. Incluso está la grasa. La grasa la tengo brillante acá y por abajo está todo brillante. Entonces uno tenía que ajustarla. Ahí está un poco mejor, ¿ven? Fíjense que la grasa no está tan oscura ahí, está un poquito más gris. Por ahí. ¿Ya? Y aparte, al dejarla como la adquirieron, ¿ya? El hígado puede simular que fuera muy graso, cuando no es tan graso. ¿Ya? A algunos médicos radiólogos les gusta decir estatosis hepática leve, moderada, severa. ¿Ya? O grado 1, grado 2, grado 3. ¿Ya? Pero algunos simplemente nombran estatosis hepática. Pero la idea es entregar una buena imagen. ¿Ya? No una imagen con mala calidad. ¿Cómo está la imagen hepatorrenal acá? Ahí, así está como la adquirieron. ¿Cómo está la imagen hepatorrenal? ¿Está bien? ¿Está mal? Mal, no se ve nada. No se ve nada, ¿no? Nada, nada. Y eso que están en default, están por defecto. Así le llegó el radiólogo. Mal. Ya. Primero, bueno, el riñón no se ve en su mayor eje. La idea es que cuando uno tome el hepatorrenal, la idea es que el riñón se vea, ojalá, en uno de los mayores ejes, ¿ya? Y el hígado se vea completo, ¿ya? Todo lo que es la vuelta, ¿no es cierto?, del diafragma. ¿Ya? Y acá no se ve nada de eso. ¿Ya? ¿Qué pasó acá? Yo creo que el paciente tomó aire, pero al tomar aire, y quizá haya sido un paciente de edad, ¿no es cierto?, de tercera edad, los órganos no bajaron tanto, no bajaron tanto. Entonces, al no bajar tanto, y el operador puso o siguió colocando el transductor bajo la costilla, o sea, de la última costilla que se palpa ahí, colocó el transductor abajito. ¿Qué pasa si no toma una buena apnea y no bajan los órganos? Uno tiene que colocar el transductor entre las costillas, intercostal. ¿Entienden? De tal forma de ver muy bien el hígado con el riñón. Profe, ¿Sí? pero por el RUP no debería tener más de 40 años. Entonces, es un paciente que no hacía una buena indicación. Sí, no hacía una buena indicación. ¿Ya? Y aparte que igual hay que ver el tema del meteorismo intestinal, que hay muchos gases también ahí, pero la idea, a pesar de que hay meteorismo, hay que entregar siempre la mejor imagen en todos los puntos, ¿ya? Nunca quedarse con la primera imagen que te muestre y cuando tú coloques el freeze, cuando tú congelas la imagen. Ahí no puedo diferenciar si hay hígado graso, ¿se fijan? Ahí dice la vesícula lecho, dice que quiere decir que superó la vesícula. Ya, el tal colédoco, ahí mide el colédoco, dice que mide 4 milímetros. Tres. El riñón, ¿ya? Igual acá, mira, ¿cómo se ve el riñón acá en transversal? Se ve esa medida que está acá, ¿está bien hecha o no? No, la inferior debería ser un poquito más arriba, el punto inferior. Claro. Este en transversal, ¿ya? Este en longitudinal. Pero Sí, miren no, acá, me miren, refiero que el punto inferior, para haber medido correctamente esos diámetros, debería ser un poco más arriba. O claro. sea, más. Lo O principal radica,
Lo principal radica acá, por ejemplo, que el transversal no está bien tomado, porque, o sea, es transversal, pero no está como muy distorsionada la imagen, el riñón está como muy estirado. ¿Se fijan o no? Como muy ovalado. Claro, está muy estirado, muy elíptico. Entonces, si uno hace la comparación acá de las mediciones, no sé si me dirá bien esto, a ver, ahí está midiendo el riñón, 4,7 centímetros, y acá la 3 midió 6,5, bastante Mucha diferencia, ¿se fijan? diferencia. ¿Se fijan? Entonces, siempre los riñones cuando uno quiere hacer la medición de cortical a seno renal o a pelvis renal, tiene que hacerlo en este eje, acá, en el eje mayor. Medirlo así y medirlo así. ¿Ya? Y en transversal, ahí tengo una buena vista también. Incluso el transversal acá está como muy angosto, ¿se fijan? Está demasiado angosto el transversal. No es, el riñón es ancho. ¿Ya? Tiene más ancho que por decirlo así, espesor. Entonces también hay un error en la medición. Acá lo mismo, ¿ven? Miren ahí, muy distorsionada la imagen. No está bien medido ese riñón. Ya, vamos a mostrar otra imagen. Ya. Otro caso de un paciente ya con patología. ¿Ya? Bueno, acá tenemos el lóbulo patético izquierdo. ¿Ya? El lóbulo patético izquierdo. De primera no impresiona tan alterado el parénquima. ¿Ya? Un paciente igual que tiene mayor espesor, ¿no es cierto?, antero-posterior, aparte tiene más meteorismo intestinal, pero la ganancia está bien ajustada, ¿ya? No hay un brillo excesivo, ¿ya? Bien ajustada, el foco está bien colocado, ¿se fijan? Es el foco, ¿ya? A la altura de los 6 centímetros. Nuevamente el lóbulo patético izquierdo, bien acá, inferior. Y ahí miren, hace la medición del lóbulo caudado. Y dijimos en claro que el lóbulo caudado no debe pasar los 3,5 centímetros. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Tenemos que la medición nos da 4,2 centímetros. Ya estamos en presencia de una hipertrofia del lóbulo caudado o un aumento de tamaño. ¿Ya? Segundo, ya inmediatamente cuando uno ve eso, inmediatamente tiene que como investigar y tratar de ajustar un poquito más lo que es el rango dinámico o el contraste de la imagen. Y de esa forma uno ve que los contornos ya están un poquito más de aspecto nodular, pero el parénquima hepático, miren acá cómo está como más moteado, ¿ya? Más heterogéneo. Miren acá, ahí se nota mejor. ¿Ya? El patrón parenquimatoso ya está como un poco más tosco, no tan marcado, pero sí bastante fino, ¿ya? Más heterogéneo. El patrón, miren, ahí se nota mejor lo que es los bordes. Nodular, nodular, nodular. Acá vienen, nodular. Bueno, siguiendo con el protocolo, el páncreas, un paciente que igual tiene bastante meteorismo, pero se trata de dejar la vena mesentérica superior en el centro, el foco bien posicionado y lo que es la cabeza del cuerpo. Miren ahí, mesentérica superior, cabeza, cuerpo, el antro, ¿no es cierto?, el estómago, cuerpo, el páncreas ya se ve un poco mejor. Vía biliar,
3 milímetros, normal en calibre, vena porta por debajo, vesícula, ¿ya? Vesícula biliar, pared lisa, continuo homogéneo. El hígado, ¿cómo está? Ahí se ve un poquito más heterogéneo, más moteado. Miren la vena porta. ¿Cómo está la vena porta? Está, dijimos que la medida Ensanchada. era, claro, está anchada, era 12. Y acá la medición nos dio casi 14. ¿Ya? Entonces hay un aumento en el tamaño del diámetro de la vena porta. Miren acá otra medición ya más correcta. Siempre hay que tratar de buscar la mejor medición. Y acá nos estamos acercando ya a lo que es el páncreas, miren ahí, 15 milímetros. Entonces ya tenemos signos que nos orienten a un daño hepático. ¿Ya? Hígado transversal, igual tiene un patrón heterogéneo, micronodular ahí. Hígado riñón, ahí, se fijan, ahí están las costillas, ¿ven? Eso es lo que le decía yo. A pesar de que el paciente no coopere tanto, uno tiene que tratar de ver la mejor imagen, de tal forma de ver la comparación entre el hígado y el riñón, ¿ya? Y que se vea el hígado ojalá completo, ¿ya? Importa entre las costillas. Esta es la sombra acústica costal. Miren el contorno del hígado, miren, nodular, hay otra vuelta, nodular. Riñón derecho, 12 centímetros, riñón derecho igual. La ganancia está bien ajustada. Miren acá el parénquima hepático, cómo está. Heterogéneo. Riñón izquierdo, 11,6. Riñón izquierdo. Y el vaso. ¿Cómo está el vaso? ¿Cómo está el vaso? ¿Normal o aumentado? Está aumentado, profe. Está aumentado. Entonces tengo una esplenomegalia. ¿Ya? Una esplenomegalia. ¿Ven? Un aumento de tamaño del vaso. Y la vejiga, ya bueno, acá saco una imagen de la vejiga, de tal forma de que no hay líquido libre. ¿Ven? Entonces, la conclusión del médico radiólogo dio por daño hepático crónico, ¿no es cierto?, en evolución, ¿ya? Sin líquido libre. Con todos esos signos, vimos la esplenomegalia, hígado heterogéneo, aumento, ¿no es cierto?, del tamaño del lóbulo caudado, aumento también del diámetro de la vena porta, ¿ya? Entonces, no hay líquido libre. Ya, vamos a ver otro caso. Ya, paciente mujer. Vemos ahí la primera imagen, hígado lóbulo izquierdo con la aorta, paciente más o menos relativamente delgada, parece. ¿Cómo están los bordes? También rectilíneos, ¿se fijan? Hay una diferencia notable ahí con el paciente anterior, los bordes bien rectilíneos. Hígado lóbulo izquierdo, caudado, cisura ligamento, vena cava inferior. No sé si podré medir acá el caudado. No sobrepasa los 3 centímetros, ¿no? Está bien. Páncreas, ahí está la vena mesentérica superior, cabeza, cuerpo, aorta abdominal. Acuérdense que la vena se colapsa, es compresible, ¿se fijan? Pues, independiente de que la vena sea más interna, igual se va a colapsar, si es que, aparte de la paciente delgada, ¿ya? Pero la arteria no va a colapsar. Vena mesentérica, cabeza, cuerpo. Colecistectomizada, eso es muy importante colocarlo en el pie de foto, o de la imagen, mejor dicho, donde si la paciente nos reporta que es operada de vesícula, uno habla de una colecistectomía. Entonces uno coloca ahí colecistectomía. ¿Ya?
la vía biliar, ¿cómo está? Extrahepática, ¿cómo está la vía biliar? Aumentada, ¿no? ¿Sí? Sí, Está aumentada, pero se tiene directa relación porque fue operada, ¿ya? Si tiene antecedentes quirúrgicos y mide eso, eso se considera normal, porque es lo que puede pasar en pacientes que tuvieran alguna intervención, ¿ya? La vía biliar puede aumentar, ¿ya? Eso es lo que se considera normal. Entonces ahí tengo una vía biliar extrahepática hasta ahora en condiciones normales. Ahí tengo la arteria hepática chiquitita, vista de frente, la vena porta. profe, ¿Mm? si no estuviera operada y tuviera ese tamaño, de ese tamaño la vía biliar, ¿cómo se llamaría la patología? No, acá no hay patología porque la paciente fue operada. Ah, si no estuviera operada, ya. No, pues tendrías que ¿No es buscar. colecistitis? No, pues si tengo la vía biliar de ese calibre en un paciente que no está operado, tú tienes que buscar en todo el trayecto visible, ¿no es cierto? Porque si es que te deja ver todo lo que es el gas, hasta el colédoco, que llega hasta el páncreas, de otra forma de no encontrar ningún cálculo. Sería buscar un posible cálculo que genera, ¿no es cierto?, un aumento del diámetro de la vía biliar. Pero si no encuentro nada, uno lo que hace como preinforme, ¿no es cierto?, que es lo que le mandamos al médico radiólogo, es que no tenemos una dilatación de la vía biliar extrahepática, pero no encontramos el factor obstructivo. Entonces ahí obviamente va a tener que recurrir a otro tipo de examen, que lo más probable es la angioresonancia, porque tiene mejor resolución de contraste, ¿no es cierto?, con la secuencia TIC, ¿ya? Y va a tener que quedar en manos de la resonancia, ¿no? Pero por acá, por el momento, con la ecografía, se llegó que había una dilatación de la vía biliar extrahepática, ¿ya? Eso, no sé si se entendió o era lo que quería escuchar. Sí, profe. Ya, Es que estaba confundido, pensaba que se le decía colecistitis, pero eso es cuando no, pues la se engrosan colecistitis las paredes de la vesícula, po. de la vesícula, claro. Cuando No es el engrosamiento de la vía biliar. no, cuando hay un engrosamiento de la vía biliar, uno habla de dilatación de la vía biliar extrahepática. Si vemos Ya, algún cálculo dentro de la vía biliar, uno habla de coledocolitiasis. ya, perfecto. Coledocolitiasis, ¿ya? Bien. Eh, Nuevamente, bueno, acá se hizo todo lo que se pudo para llegar hasta el colédoco más distal, ¿ya? No se encontró nada. Hígado transversal, miren, ahí está la vena cava inferior con las ramificaciones subrepáticas, ahí está a la izquierda, y esta es una imagen transversal, ahí está la muesca, y vemos ahí una imagen ahí. Según lo que hablamos hoy día, ¿qué sería eso? ¿Qué lesión focal hepática sería eso? ¿Cuál sería su preinforme? ¿Mm? ¿Quiste? ¿Quiste Quiste, simple? ya. Quiste simple, muy ¿Anecoico? bien. Anecoico, ya. Entonces una realidad de una lesión, ¿no es cierto? Focal, anecoica, homogénea. Lo principal es el artefacto. Tiene un artefacto ahí. No sé si lo ven ahí. Ahí le escribe el operador. Refuerzo acústico posterior. Refuerzo. Refuerzo acústico posterior. Entonces, de esa forma yo sé que es un quiste. Simple. En el lóbulo hepático izquierdo. Habitualmente en el hígado, bueno, siempre son como más de una. Ahí ven otra, miren. El lóbulo derecho, también. ¿Ven el refuerzo, no? Ese es el refuerzo posterior. ¿Ya? Igual se hace la medición. Y acá, ¿es un quiste esto o no? No, eso es como una masa homogénea, ¿Ya? isocogénica. ¿Ya? ¿No es cierto? Eh, Un nódulo, eh, sí, un nódulo. claro, es un nódulo, ¿no es cierto? Ya no es quiste, un nódulo hiperecogénico, ecogénico, subcapsular, ¿ya? Porque está, ¿no es cierto?, en la periferia del hígado. Bueno, esta imagen doble, pero acá no sé por qué no me la muestra, pero es avascular, ¿ya? O bastante hipovascular.
Ya prácticamente no hay señal color alrededor de esta lesión. Según lo que vimos hoy día, ¿a qué podría corresponder? Era el que era benigno, pero no era hemangioma. Le puse unas siglas, creo. ¿Sí? ¿Estás seguro? Que es pequeña ¿Profe, la puede ser lesión. un hemangioma? Es un hemangioma, justamente un hemangioma cavernoso típico. Sí, porque es menor a ¿Ya? 3 centímetros. En otro, claro, en otro centímetro, no. Aparte, si le dije, el compañero anterior dijo que era hiperplasia anular focal, pero la hiperplasia anular focal acuérdense que tiene el patrón de rueda de carreta, ¿ya? Ah, verdad, sí, po. Y este no tiene un patrón vascular, tiene un patrón muy hipovascular, es prácticamente vascular. Entonces, y aparte es de localización subcapsular, y aparte una paciente mujer. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, concordamos con el otro compañero que es un hemangioma, ¿ya? Después, bueno, siguiendo con la exploración, se encuentran otros quistes más pequeños, miren ahí, lesiones anecogénicas de pared fina, homogénea, riñón derecho, un tamaño menor a 9 centímetros, ¿ah? Se ve un poquito más pequeño, ¿ya? Aparte el grosor de la cortical está más disminuido, no está muy grueso. Riñón izquierdo, bueno, igual es una imagen de tipo quístico, ¿ya? Si ustedes lo ven acá, es una imagen nodular, anecoica, ubicada, ¿no es cierto?, en el tercio inferior, ahí le pone para. Como acá está la pelvis renal, uno habla de parapiélico, ¿ya? Si estuviera acá en la corteza, uno habla de cortical, ¿ya? Pero acá está cercano a la pelvis, parapiélico, o parapélvico, ¿ya? Vaso. Vaso está de tamaño normal, no hay signos de esplenomegalia ni THC, o daño hepático urinary. ¿Se fijan? Entonces, uno encontró quiste hepático simple, quiste parapélico renal izquierdo, hemangioma, ¿no es cierto?, en el lóbulo hepático derecho, ¿ya? Y bueno, con lo que respecta al riñón, hay que verlo quizás con otro tipo, con otra imagen más adicional, ¿ya? Porque tampoco está tan bajo. Ya, veamos otro.
Ya, esto es lo último. Bien, ahí tenemos un paciente, igual, partiendo por el hígado del lóbulo izquierdo, vemos inmediatamente que el hígado está un poquito más ecogénico, ¿ya? Más brillo, ahí. Ahí tenemos el lóbulo hepático izquierdo con la vena cava inferior. El lóbulo caudado se ve bastante pequeño, ¿eh? Hay intenso meteorismo intestinal. El páncreas, ahí está el páncreas, ¿ya? La vena mesentérica no es que no esté mal ajustada a la ganancia, sino que tiene mucho meteorismo y aparte no es probable que el paciente tenga más sobrepeso, de tal forma que no se vea muy bien. Hay mucha atenuación del ultrasonido, ya esa es la palabra, ¿no es cierto?, más indicada. Ya, lo mismo acá, el páncreas, ahí está la vena mesentérica, se ve una estructura ahí redondeada en el centro. Vía biliar, ¿ven? 3 milímetros, no hay colecistectomía, por lo tanto la vía está fina, menor a 7, vesícula biliar. Cuando hablamos de zonas de parénquima respetado, pueden haber imágenes hipocogénicas acá alrededor de la vesícula, ¿ya? Esto es la fosa vesicular, ¿ya? Si hay en algún área hipocogénica acá, que no tengan a veces un poco más irregular, y aparte uno le coloca el Doppler, lo más probable es que no tenga Doppler, porque es un área de respeto, donde la grasa no se depositó, ¿ya? A eso se refiere zonas de parénquima conservado o respetado, o conservado, ¿ya? Bueno, acá la vesícula tiene otras imágenes que lo vamos a ver en la clase siguiente. Importante acá los artefactos, refuerzo posterior, vesícula, ¿no es cierto? Bilis, refuerzo posterior, Profe, ¿sí? ¿esos son Dígame. pólipos? Son pólipos, sí, son bastantes pólipos, ¿ya? Esto es lo que viene en la clase que sigue, son pólipos vesiculares, bueno, ya que habla el compañero, múltiples, y entonces uno habla de poliposis vesicular. Imágenes que están dependientes de la pared que no generan sombra acústica, miren, hay una, ahí está en TR, acá se ve otra inmediatamente, entonces uno sigue midiendo. Tiene que ojalá medir todo, ¿ya? La idea es que sean menores a 1 centímetro. Hasta ahora son todas menores a 1 centímetro, ¿eh? Son 3, 4, ¿ya? 6 milímetros. Todas en pared vesicular, son todas fijas, adosadas a la pared vesicular, no se mueven con los cambios de posición, ¿ya? Y tienen un patrón avascular, ¿ya? Cuando veo una imagen ya más grande, mayor el centímetro, que tenga un patrón vascular, uno ya puede sospechar de una masa ya, que está en vías, ¿no es cierto?, de desarrollarse, ¿ya? Por eso es importante hacer el correcto seguimiento de estos pólipos, ¿ya? De tal forma que no crezcan, que no cambien de morfología, que no cambien en patrón vascular, que no cambien en ecogenicidad, ¿ya? Porque si no, uno ya podría aproximarse a lo que es un CA, ¿ya? Por eso que en ocasiones a veces cuando hay pólipos, a pesar de que sean pequeños, depende del médico. El médico dice, no, hay que operar, mejor operemos, ¿ya? Pero hay algunos que no, hay algunos que esperan, hacen control y a veces siguen bien los pacientes, no tienen ninguna complicación, ¿ya? Acá, bueno, nuevamente el hígado transversal, vemos el hígado, ¿no es cierto?, que está aumentado de ecogenicidad, ahí también, miren. Y la imagen hepatorenal, que le decía yo que hay que tener una buena imagen hepatorenal, donde yo veo, ¿no es cierto?, un aumento de la ecogenicidad con respecto al parénquima cortical del riñón, y hablamos de una estatosis hepática. Incluso fíjense acá el parénquima hepático cómo borra de cierta manera los vasos, ya las estructuras vasculares se entienden a borrar o a visualizar menos, mejor dicho, ¿ya? Por el efecto de la atenuación, ¿ya? Riñón derecho, de polo a polo, riñón izquierdo, dual, de polo a polo, bien medidos, ¿ya? Por superior, por inferior, y aparte que son simétricos, 10,4, 10,6, ¿ya? No hay mucha diferencia. El vaso está de tamaño, ¿ya? Entonces, estatosis hepática y poliposis vesicular, que eso me dije yo que lo vamos a ver en la clase que sigue. Me parece que mañana. Ya, bien. Quedamos hasta acá, chiquillos.
Gracias, profe. Cuídense mucho. Listo. Nos vemos mañana. Ya, ya, Gracias, profe. Nos ya, vemos. listo. Profe, que Ya, esté bien. ya, chao, chao.